cierto que Brasil no es para principiantes, como decía el gran cantautor brasileño Tom Jobim, de la operación Lava-Jato contra la corrupción y la crisis política que llevó a la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, a una campaña electoral como la que hoy está viviendo Brasil, con hechos de violencia, ataques contra uno de los candidatos presidenciales, un candidato que tiene que renunciar a la candidatura desde la cárcel, el caso de Lula, y amenazas de situaciones anárquicas en ese enorme país, una de las principales economías latinoamericanas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Quédese con nosotros, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver rápidamente unos datos de contexto y hacer un pequeño corte para iniciar directamente aquí nuestro programa para hablar de qué está pasando en Brasil y sobre todo después de esta campaña electoral, cómo se va a gobernar ese país sudamericano. Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Me da mucho gusto tenerlo hoy aquí, viernes ya, preludio del fin de semana. Y vamos a hablar hoy sobre un país que ha estado en el centro de la agenda política los últimos 2 o 3 años por diversos motivos, pero fundamentalmente por el proceso político tan acelerado que ha vivido desde la operación Lava-Jato contra la corrupción, luego la crisis política que lleva a deponer a la presidenta Dilma Rousseff y ahora una campaña electoral sobre la cual pende una pregunta y es ¿y cómo se va a gobernar Brasil después de esta elección tan intensa, sobre todo con hechos de violencia como el atentado o el ataque contra un candidato presidencial, el candidato del Partido Social Liberal? Vamos a entrarle a este tema ya en este último día de la semana y me da mucho gusto que esté conmigo Joana Coutinho. Joana, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer tenerte aquí y que nos ayuden a entender junto con Florencio da Silva del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. De la sección de investigación y posgrado, Secretaría de Programación de Investigación y Posgrado. Y por supuesto, muchas gracias, Isaac Flores de Comexi. José, muchas gracias por la invitación. Yo decía, en la introducción del programa, Joana, que una canción de Jobim decía, Brasil no es para principiantes, y la verdad es que sí no está fácil entenderle a veces el curso de los acontecimientos en tu país, pero me gustaría empezar con esa pregunta. ¿Cómo se va a gobernar Brasil? Entonces, realmente Brasil no es para principiantes. Incluso para nosotros no es un momento muy fácil. Y creo ¿Cómo que lo calificarías? crítico, mas creo que la cuestión central no es cómo solamente va a gobernar, pero cómo vamos conseguir organizar as forças, como vamos conseguir organizar os movimentos sociais que consigam fazer frente a este momento que estamos vivendo, não? Porque suponhamos que se ganha partido de la esquerda, general de ativa já avisou muito claramente que talvez não tenha legitimidade, que as forças armadas puedan intervenir. Então, o problema não é solamente as eleições. É importante as eleições, por supuesto, pero é depois de las eleições. Assim creio. Bueno, después de las elecciones, pero ya hoy hay algunos barruntos de amenaza, la verdad, graves. Críticos, podemos decir, ¿no? ¿Perdón? Muy críticos. Muy críticos, y estamos hablando, a ver, nada menos. ¿Hace cuánto que no se daba un hecho como este? Un ataque, una puñalada. 20 años. 20 poco más de 20 años. Antes, desde que no sufría un candidato a la presidencia.
como Bolsonaro. Sí, Bolsonaro, que, ajá. Bolsonaro, Así perdón, es. que además lleva, hasta donde tú me corregirás, pero creo que va por 24%. 23%. 23% Ajá. de Las intenciones de los intenciones votos. de voto. Abajo de 26%, abajo disculpa. de Lula, 40%, pero Lula ha sido impedido para participar. Así es. De hecho, Lula estaba con un 36% de las intenciones de voto. ¿Y qué sucedió? Que después de eso, la justicia federal, o sea, en este caso electoral, prohibió, porque en este caso está detenido desde abril. Entonces, salió Lula, entró su vice, que es Fernando Haddad, para justamente concursar a las elecciones. Pero ¿qué pasa? Que no es tan conocido como Lula, porque Lula es muy querido en Brasil, principalmente en la región noreste. Estamos hablando de Ceará, de Bahía, es donde Lula gobernó, donde tiene muchos programas sociales, la gente fue beneficiada con Lula. Entonces, ¿qué sucede? Lula tenía, a partir del momento que dice Lula es candidato, su nombre es el primero en la encuesta. Sale Lula, entonces va en segundo lugar, que es Bolsonaro. Bolsonaro, tal vez mis compañeros aquí puedan decir que estoy mal, pero es una persona muy conservadora y aparte de eso, tiene un discurso de odio. Entonces yo costumo decir, lo que pasó con él, en mi punto de vista, es la persona que cosecha el mal, la persona que siembra el mal, va a cosechar el mal. Discurso de odio, como que, Así es. dame un ejemplo. Justamente, entonces, lo que sufrió él, buen día, fue justamente una persona que sintió justamente ofendida. Eso es lo que dicen los medios. Entonces yo considero que ahorita vivimos una situación muy crítica. De odio, sí. puedo dar un ejemplo. Claro. Por ejemplo, él estaba en campaña en un estado Acre, que es norte del país. Y él dijo muy claramente, vamos a acabar con todos los petistas de aquí. Este es un discurso de odio. Vamos a matar. Otro discurso de odio y de racismo, ¿no? Él dice que los quilombolas, que son los habitantes de los antiguos quilombos y tal, eran todos perezosos, que no servían hoy para más nada, ni para reproducir. Este es un discurso de odio y de racismo muy grande. Y aparte Hay de ejemplos voy contigo. específicos. Disculpe, Perfecto, vienes. El discurso contra los afrodescendientes, justamente, que es el los- epítome del racismo en Brasil, que es una sociedad muy diversa, pero que también es una sociedad, igual que México, muy desigual. Esto es un caldo de cultivo para este tipo de movimientos que además han sucedido en todas las democracias liberales. Sí. Estamos hablando de candidatos antisistema como estos, como sucedió en otros países. Exacto, Bolsonaro es un candidato antisistema. Justamente porque además alaba la dictadura, ha hecho comentarios en el sentido de que admira a la dictadura que gobernó Brasil entre el 64 y el 85. Cuestiones como estas que lo posicionan más allá de la derecha tradicional. Esta cuestión hace de Brasil un caldo de cultivo para algo que no se ve tan evidente, que se ha visto en Europa, en Hungría, en Polonia, donde justamente los movimientos ultraderechistas han llegado al poder con el mismo discurso de odio. Claro. Creo que es un caso para vigilar de cerca. A ver, Mas ¿ves? puedo Sí. discordar de ti un poquito, porque não creio que Bolsonaro seja hoje um candidato antissistema. Creio que não era um candidato lo mais palatável para as classes dominantes, incluso por seu discurso muito grosseiro. Pero é um candidato carismático e que habla para uma população que está muito inconformada nos últimos anos, principalmente com a questão da segurança. Então, é um discurso que chega às classes que são mais prejudicadas, Más golpeadas por la Mais inseguridad, la golpeadas violencia. por todo. Então, é um discurso direto, objetivo e muito claro. E claro, nós temos que ocupar este espaço que, com este discurso, ele ocupou muito facilmente. Claro. A mim me passa. Pero hoy los bancos, toda a classe dominante não está assim tão, digamos, não está tão abierta a ele, não. Creio que passa é que depois da tentativa de assassinato, que pensavam que ia subir em las encuestas, não, porque passou de 24 a 26. Pero coincidirían con Isaac, ¿puede tener algún paralelismo, por ejemplo, con Trump?
candidato fuera del sistema. De las clases Eso bajas, sí, que, eso medias. sí. que sabe escuchar, poco. Nacionalista. cosas que, exacto, No, isso é nacionalista. mais uma xenofobia. Meu espanhol não está muito... Xenófobo. Sim, mais do que algo de nacionalismo no sentido mais amplo. Não, pelo contrário, porque não, em seu programa não tem nada que impida que nossas riquezas se vão, por lo contrário. Não? E é candidato privatista também. Sua Privatizador. proposta é privatizar absolutamente todo. Ahora, existe la posibilidad real de que en Brasil, después de la larga era del PT, la época del Brasil, potencia emergente, que era capaz de repartir recursos, atacar y ir superando la pobreza, existe la posibilidad de que llegue un candidato del Partido Social Liberal, Bolsonaro, con una agenda, pues más bien sí, de derecha radical. Sí, ahorita, después de Lula, él está liderando las encuestas, por está eso con lo 26%. Pero ¿qué pasa? En Brasil hay la posibilidad de la segunda ronda. Así es. Y es muy curioso que ahorita ya tiene un 26%, pero si va en la segunda ronda con Haddad de PT, de Partido de los Trabajadores, se va con Ciro, va a perder. Entonces está muy curioso que ahorita, después de esa movilización que pasó, así voy a llamar, de ese cuchillazo que sufrió, justamente la gente se movilizó. Pero haciendo ya las posibilidades de la segunda ronda, ¿qué sucede? Él no gana. Entonces, aparte de eso... ¿Cómo está ahorita Haddad? Menos del 10%, 10%, ¿no? está con 10%. No, Pero agora está 13% con imagen de Datafolha. equívoco, ajá. Sí, son 3% Para más o para menos, para más o menos. Entonces están- Más o menos. Y De Ciro poder Gomes representar. también está con 13% por Exactamente. Datafolha. Están como empatados, así podemos Sí, decir. ¿ah? sí, Ciro y Haddad. Así es. Pero, ¿qué sucede? Que ahorita es muy curioso comentar con ustedes que hay una campaña en Facebook, Twitter, que las mujeres quieren sí, llegar a 3 nosotros millones, que las estamos. mujeres son contra Bolsonaro. Porque justamente, de hecho, quiero destacar un plan de su gobierno que es, primero, no admitir la ideología de género. O sea, es contra completamente Bolsonaro. Justamente yo digo, la mejor entra su discurso de odio. Porque en Brasil también después, como mencionó Isaac, después del continente africano, Brasil es el país con mayor número de negros. Y claro que hay mucha indiferencia. O sea, hay mucha, así puedo decir, la cuestión de pobreza, etc. Entonces Lula, o sea, EPT, a través de sus gobiernos, que hizo justamente la cuota para entrar a la universidad, para que las personas pudieran justamente tener acceso a la educación. Entonces Bolsonaro es completamente contra porque todos son iguales. Pero como ya mencionamos aquí, la cuestión de violencia entre un blanco y un negro, ¿quién va a ser justamente la víctima mayor en datos reales? Son los negros. Entonces él es completamente contra las conquistas que ya hay en Brasil. Pero no se está reflejando en este momento todavía en las encuestas. Déjenme, estamos hablando de Brasil. ¿Cómo se va a gobernar esa potencia después de estas elecciones, después de esta campaña electoral que están viviendo en un momento crítico, en un momento difícil allá en ese país sudamericano? Y una de las cuestiones, Joana, que a mí me llama la atención es la polarización que se está dando, sobre todo a consecuencia o después de la puñalada que le dieron al candidato del Partido Social Liberal. La respuesta del partido y del presidente, del líder del partido, fue tajante. Dijo, la guerra está declarada y el atacante es del PT. Así, o sea, directo. Sí. Entiendo que el propio Bolsonaro además lo ratificó. Sí, também foi desmentido muito rapidamente, porque nunca foi filiado ao PT. Y si a PSOL, a Partido Social Liberal. Sí, pero é muito controverso isso. Se quedou um tempo em PSOL e depois Hasta também 2014. saiu, está agora em PDT. E neste momento está afiliado ao partido de Ciro Gomes. Isso não quer dizer absolutamente nada. É uma pessoa que, ao que tudo indica, tem problemas mentais, está um pouco descompensado e tudo mais. E que
em minha opinião, quisiera ter proveito de isso e não. Tanto que o vice de Bolsonaro disse de uma maneira muito grosseira que pronto, listo, e vamos para outro momento e chega, e já, não? Então, realmente, a puñalada não teve o efeito que se esperava. A ver, pero no sé qué me preocupa más, si la puñalada que en sí mismo es un hecho no solo condenable, sino llamativo y además preocupante, como las declaraciones o las reacciones del segundo de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, que dice, si quieren utilizar la violencia, los profesionales de la violencia somos nosotros. Sí, porque el ejército... Más claro. Sí. Más claro que eso no hay, ¿verdad? No está. Pero justamente porque ellos es a favor que la... ¿Qué significa esa declaración? ¿Es para preocuparse? ¿Es una bravuconada? ¿De qué estamos hablando? Para tratar de entender el significado que tiene. Podemos decir justamente... Joana me ayuda ahí en este caso. Es justamente para decir, ok, atacó, entonces también vamos a atacar. Porque quiero hacer un paréntesis. Su programa es a favor que las personas tengan armas. ¿No? Es favorable que la gente esté armada con la cuestión de seguridad. Entonces, esa declaración de Mourão es justamente diciendo que ahora espera porque también podemos atacar. No hay un comentario que se escucha, es si gana la izquierda, puede haber una violencia, ¿no? Según lo que comenta, pero no nada declarado, únicamente podemos llamar de rumores. ¿Compartes ese temor, Isaac? ¿Lo ves así de grave como lo están viendo ellos desde lejos, digamos? Claro. O sea, incluso el temor a que haya, en caso que ganara, por ejemplo, la izquierda, no fuera reconocido o hubiera una intervención de los militares o una reacción violenta de parte de grupos de derecha frente a eso. Toda América Latina está en vilo por justamente esas razones. Dado el historial democrático de Brasil, que ha sido bueno en los últimos 20 años, pero con una historia oscura 30, 35 años antes de eso, cualquiera podrá pensar que ese escenario es completamente, es probable que suceda bajo ciertas condiciones, y ustedes me corregirán, en ciertos estados sobre todo, donde la base electoral es mucho más fuerte. Pero en São Paulo. Ahí habría justamente un poco más de controversia en ese sentido. Realmente no podremos descartar ese tipo de situaciones como las comentas, pero en general, dadas las condiciones de primera vuelta, que es el 7 de octubre, y segunda vuelta, que es el 28. Así es. Yo diría que la institucionalidad de Brasil deberá resistir ese tipo de embates. Yo creo que esa es la pregunta que también debe haber en Brasil en este momento. En los últimos 20 años, ¿qué tan fuerte es la institucionalidad que han construido? De repente uno se voltea y dice, mira, un país que es capaz de sacar a presidentes a través del Poder Judicial, de que es capaz de enfrentar la corrupción de su propia clase política. Hoy, ¿cuántos legisladores tienes en la cárcel? Es una cantidad importante. Es curioso. Algunos podrían decir que es un ¿Cómo buen leer ejemplo? esto? ¿Eso podría leerse justo como fortaleza institucional o cómo lo leen ustedes? Para mim, tem problema, não sei se Rodrigo e Isaac estão de acordo, que Brasil passamos por uma transição democrática que alguns autores vão chamar de transição tutelada, de uma democracia tutelada e tudo mais. Creio que fomos os únicos que não colocou em la cárcel todos os torturadores, as pessoas que mataram durante a ditadura militar. Então, se criou uma ideia de uma institucionalidade que, uma visão mais crítica que podemos ter de PT, que também embarcou nesta onda, está tudo garantido, as instituições democráticas e tudo mais, pero não, é só percebermos, olharmos como se deu o impedimento de Dilma, que foi um golpe, está muito claro, e é tanto um golpe que ela não perdeu seus direitos políticos. É a candidata ao Senado, uma vaga ao Senado por PT de Minas Gerais, e é a primeira, todas as encuestas é a primeira, tanto que, para mim, o golpe empieza em 2014,
quando saiu o resultado das eleições e que Dilma estava vitoriosa. O candidato que perdeu as eleições, Aécio Neves, declarou que daquele dia que não ia permitir que governasse. E aí começou. Não, hoje ou ayer, eu não estou muito segura, saiu um artigo mostrando como que PSDB, que é este partido de Aécio, de Fernando Henrique Cardoso e tudo mais, dizendo um pouco de arrependidos de todo este processo que fizeram, porque mirem, se não hubiera hecho todo isso, agora estaria seguro que ganhariam as eleições, porque o governo de Dilma estava com uma aprovação do povo muito baixa. O sea, lo que tú estás describiendo es una especie de legalidad manipulada. Así es. ¿Es correcto? Así es, porque de hecho regresamos en 2000, cuando sacaron Dilma. ¿Qué sucede? De los senados, 81 senadores, una tercera parte condenada por corrupção, já acusada. E quando saca um presidente, o que passou com Fernando Collor de Mello, perde seus direitos políticos e também não pode por 8 anos. E Dilma perdeu unicamente seu posto. É como perguntar, ¿el asesino matou a vítima? Sí. ¿La víctima murió? No. Entonces hay una contradicción. Porque únicamente, es claro, como menciona Joana, lo que quería es sacar de poder. Sí. Porque si era justamente eso, que tenía que perder el puesto y 8 años lejos sus derechos políticos, casados. Pero ¿qué sucedió? Que ella sí tiene sus derechos políticos y ahora, como mencionó, está concorriendo para senadora por Minas Gerais. A ver, qué difícil entender, Isaac. A ver, parece que hay una bronca de justicia sin legalidad o legalidad sin justicia, al mismo tiempo que tienes una democracia en el que tiene las preferencias electorales, el que tiene, digamos, el apoyo popular, no puede participar y tiene que ir, digamos, un emergente como el ex gobernador de San Pablo. Perfecto. Bueno, aquí yo veo dos aristas. Sí. Era prefecto, como presidente municipal, así podemos decir. Perfecto. Que además en Sao Paulo, y esa es justamente una de estas aristas que iba a comentar, él perdió en 2016 en la primera vuelta. Sí. Entonces esto refleja mucho la debacle del PT, que es una institución finalmente, una institución política, y esta debacle y pelea interna dentro del partido que gobernó durante tanto tiempo simboliza justamente y se repercute a la hora de tratar de arreglar las cuestiones a nivel federal. El partido más fuerte tiene pugnas internas, tanto así que Lula pudo haber renunciado antes y darle más tiempo a Fernando para poder hacer campaña. Cosa que no pudo hacer, no podía presentarse en los debates porque legalmente no era el candidato, no podía hacer prácticamente nada porque Lula esperó hasta el último momento, porque el ala del partido que controla a Lula fue la que al final decidió prolongar las cosas tanto como fuera posible con la esperanza de que o se anulara la elección o de que el tribunal pudiera doblar las manos. Aparte de eso, fueron hasta la ONU. La ONU también emitió 2 cartas diciendo que tenía que respetar... Que no eran vinculantes. Así es. Sí. La que la Corte no reconoció porque son solamente... son simbólicas. Ajá. ¿Cuáles han sido los errores de Lula, el expresidente brasileño, y del PT que pueden haber llevado a la situación política hoy, que perfila o abre la puerta a que un candidato de derecha, más bien radical, pueda alcanzar la presidencia en Brasil? Aquí tenemos una discrepancia. Joana, es tuya la palabra. Gracias. Exatamente uma discrepância em relação à estratégia de PT e de Lula. Em caso de Haddad, eu creio que foi a melhor estratégia possível, porque neste momento, neste intervalo, conseguiu fazer com que Haddad se fizera conhecido, que não era não saía de São Paulo, e agora sim, não? As pessoas falam de Haddad, Andrade, da maneira como o pueblo mais simples pronuncia su nombre, ¿no? O sea, digamos que ahí tienes un punto de vista distinto. Sí, no fue un error, sino que fue una estrategia de Lula para... Una estrategia que puede y debe tener errores, por supuesto que sí, pero hasta esta hora están bien, porque Lula se mantuvo como puedo decir,
aparecendo su nombre y todo más todo el tiempo, y ahora pasa, claro, no va a pasar todos sus votos para Haddad, mas una buena parte de ellos sí. Y creo también que solamente para... Lula no está en la cárcel por nada. Lula está en la cárcel para impedir que tenga elecciones y que Lula sea victorioso. Esta que es la cuestión. Porque hasta este momento no se probó absolutamente nada contra Lula. Dos afirmaciones sobre la mesa. Utilización de Lula para sacarlo de la competencia y no fue un error, sino una estrategia lo de Haddad. ¿Qué opinas? Sobre este segundo, yo diría que tal vez sí fue un error. Si bien al principio fue considerado como una estrategia bien pensada, pero según las encuestas, solamente 9% de los electores de Lula votarían por Haddad. Según algunas encuestas, Datafolia, por ejemplo, esta semana... 31 de su intención de voto no se iría con Haddad. 9 puntos se van solamente con ellos y el resto se dispersa o no sale a votar. Pues que no es poco, porque si tiene 13 y suma 9, se va arriba de 20. Sí. Tal como está ahorita, casi una segunda vuelta. Vox Populi hoy traz una otra encuesta que Haddad aparece con 22 y todavía no empezó la propaganda en la TV. ¿No? Sumando las intenciones de Lula, no llevando. Ahora es que empieza a aparecer, que su nombre pasa a ser conocido. Creo que eso cambia. Claro, 20 días en política son una eternidad y puede pasar Sí, cualquier cosa. exacto. ¿Y cuál es la estrategia de PT? Bien, Está diciendo justamente, Haddad es Lula, porque justamente Haddad es es imagen Lula. completamente Sí. todas las campañas que está haciendo Haddad en ese momento, que está poniendo la foto de Lula en su playera Sí. para justamente llevar. Y, como ya mencionaron acá, ahora Haddad está siendo un poco conocido porque fue ministro de la educación de Brasil y después fue para São Paulo para ser justamente presidir el municipio de São Paulo. A ver, pero ojo, ministro de Educación, pero a él le estalló la primera gran crisis, la de las tarifas del transporte, que de ahí surge Lavallato y luego la crisis política brasileña. Sí. ¿Cómo le va a afectar eso a Haddad? Bueno, quem vai decidir as eleições não será São Paulo, eu creio. Não? Seguramente. Será Pero eso fue como ministro. Norte, Nordeste, como alcalde. Perfecto. Como alcalde. E como ministro da Educação foi muito respeitado, porque em seu governo, em momento que estava em frente do ministério, se expandiu as universidades públicas. Y las vacantes para entrar. Com programas muito importantes, como programa que se chama Reúne, não? Que é reunificação da universidade, que é muito... ProUni. No, ProUni es otra cosa que yo soy contra, pero no. Reúne es una cosa que fue una grande ampliación de la universidad pública, ¿no? Para lugares que necesitaba, que las personas no tenían acceso y pasan a tener acceso. Y que todos los otros, con exceso de excepción de Ciro Gomes, dice que no, porque son muchas universidades, que las universidades deben ser pagas, privadas, essa coisa toda. E o ProUni, como o Rodrigo mencionou, que é muito controverso o ProUni, porque o ProUni era como uma beca para que os alunos que não tinham condições de pagar em uma universidade privada eso funcionó, mas pero... aí é um problema, porque é um financiamento público para uma empresa privada, porque poderiam ter abertos mais universidades públicas com mais vagas públicas e tudo mais. Ahora, salvou as empresas privadas de la educación. Déjame retomar, porque vamos hacia el cierre del programa. En la mesa traemos, yo los veo optimistas más bien, de que Haddad va a recuperar y puede incluso lograr la elección, digamos, casi con el espíritu de Lula, pero no te veo tan confiado a ti, Isaac. Yo diría que Ciro Gómez, que es el otro candidato que va en segundo o tercer lugar, depende de la encuesta que uno lea, tiene grandes posibilidades porque fue con Lula, también fue parte de su gabinete, ha sido también, fue quien controló la inflación en los 90 con Itamar, tiene una cepa política controvertida porque ha estado de partido en partido. Sí. Creo que él tiene posibilidades importantes,
Pero el optimismo radica en que no gana ultraderecha. Eso podría ser suficiente para muchos en Brasil y para muchos en Latinoamérica en ese sentido, no porque sea una cuestión ideológica, sino por lo que implicaría para la región. Y tantos candidatos tenemos. ¿Compartes el punto de vista de Isaac o tú sí crees que este asunto es o PT o Bolsonaro? Yo voy más, de acuerdo cómo está la situación, más para Ciro. Y ¿Coincides? hasta también podría, Marina a lo mejor podría también de acuerdo, pero está un poquito más bajo, ¿no? Marina Silva. Marina Silva, ¿no? De hecho, de tantos candidatos que tenemos, son 13 candidatos, 35 partidos políticos, ¿no? Entonces es un poco complicado para la nación brasileña, dentro de tantas opciones, elegir. Pero sí coincido un poco con Isaac, que Ciro tiene la posibilidad de ir para la segunda Joana ronda. es la que está defendiendo a ultranza. La que más fe le tiene a Haddad es Joana. Não, exatamente. Viene Joana. Eu não sou petista, mira, mas neste momento necessitamos deixar as diferenças e tal. Ciro é homem importante e tal, mas não creio que vá para a segunda volta, não vá. Porque Ciro é mais destemperado e habla de uma maneira, em algumas coisas su programa é muito claro, pero temos muito medo de los vices e su vice é Cátia Abreu, não? Que Foi ministra do agro, governo Dilma agro, também. Sim, mas não estou aqui a defender o governo Dilma, não foi uma maravilha, tanto que su... Sí, bueno, no estaba yendo a Vilma incluso antes del impeachment. E Marina, só gostaria de registrar isso, Marina é a candidata de los bancos, de las finanças. Marina hoje está à direita. Então, não consideraria Marina neste campo em absoluto. O sea, neoliberal, ecologista. Sí, ecologista es la manera como se apresenta, ¿no? Eso es una cosa. Ya, no necesariamente. No necesariamente. Bueno, pues a nosotros se nos va el tiempo. Yo quiero agradecerles mucho. Tu último pronóstico. ¿Qué va a pasar? De aquí a la elección, ¿va a mantenerse, digamos, va a regresar la calma? Yo creo que va a estar un poquito como tumultuada, pero sí yo creo que va Bolsonaro con Ciro. Eso es lo que creo. Justamente, claro que el PT va a intentar ganar los votos de Lula, pero viendo ahorita cómo están las encuestas, yo creo que será Bolsonaro con Ciro. ¿A la gente en este momento le preocupa qué va a pasar después de la elección? ¿Quién Sí. va a gobernar? ¿Sí es un tema? Sí, claro. ¿Ese es el tema en Brasil? Sí, ¿Cómo va a gobernar? ¿Gana el que gane? Problema. Porque además está el Congreso, no solamente está la Este es un presidencia. problema. años. Este es un problema. Ya me voy. Joana, muchas gracias. Ha sido un placer Gracias. tenerte aquí. Joana Coutinho, muchas gracias por haber estado con nosotros en Yo te Opiniones. agradezco. En Opiniones Muchas Encontradas. gracias. Un placer haberte tenido, por supuesto. Isaac, muchas gracias por haber estado Gracias, con José. nosotros. Florencio da Silva, muchas gracias. Gracias a los tres por haber estado con nosotros y pero sobre todo a usted, gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Que descanse.